El Gobierno de España no puede estar ausente del drama migratorio que se vive en las islas. El Gobierno de España no puede usar como excusa, porque está por determinar si es legal o no, que las competencias de los menores son de las comunidades autónomas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es la primera reacción del presidente de Canarias tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. Fernando Clavijo reclama al Gobierno de España, Silvia Mascareño, más medidas y más recursos. Sí, exige un tratamiento singular para el archipiélago, que no se quede de brazos cruzados mientras intenta reconducir las negociaciones para alcanzar un acuerdo de menores. Y hoy Sánchez se ha comprometido a que este mismo mes lleguen 50 de los 160 millones de euros que reclama el Ejecutivo en las islas para atender a esos menores. El Gobierno de España ha estado siempre, es al revés, ha estado siempre. Porque quien negoció con el Gobierno de Canarias y con el presidente Clavijo fue el Gobierno de España. Yo puedo entender que el presidente de Canarias tenga desesperación, lo que no comparto en absoluto es que ataque a quien le está ayudando. Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, hemos conocido que casi la mitad de los canarios tiene o padece algún trastorno de este tipo. También muchos jóvenes, y por eso hoy hemos querido conocer cómo un programa trata al alumnado de un centro educativo. Que nunca van a estar solos, para que los jóvenes no caigan en depresión, no tengan ideas de suicidio, sino que sepan que siempre podemos contar con las personas que tenemos alrededor. Se cumplen 13 años de este momento de la erupción submarina del Mar de las Calmas, en el Hierro. El volcán Tagoro supuso un antes y un después para el estudio de estos volcanes. Aún continúa en fase de gasificación. La luz la desencajó, lo de la basura, está todo esto. Y así, con estas imágenes que ha grabado una canaria, se vive en Tampa, en Florida, una zona afectada, como ven, por el huracán Milton, que ha causado varios fallecidos y amenaza con inundar parte del estado. 222 migrantes, entre los que se encuentran varios menores, han sido rescatados en Canarias durante la mañana. 158 de ellos eran trasladados por salvamento marítimo al puerto de La Restinga, en el Hierro. Las otras 64 personas eran remolcadas hasta el puerto de San Sebastián de la Gomera, todos en buen estado de salud. Y mientras siguen llegando embarcaciones a nuestras costas, hoy en Madrid, Fernando Clavijo y Pedro Sánchez se veían las caras. Después de las rupturas de las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la distribución de los menores migrantes, el presidente canario reclama al Estado, Silvia, que no mire para otro lado. Sí, Clavijo reclama un tratamiento singular para el archipiélago, que el Estado no se quede de brazos cruzados mientras intenta reconducir las negociaciones para alcanzar un acuerdo y poder distribuir los menores migrantes entre distintas comunidades autónomas. Dice Clavijo que el conflicto de competencias no puede ser una excusa para no actuar ante el drama migratorio. Lo ha dicho ante un Pedro Sánchez, que hoy se ha comprometido, por una parte, a que estén transferidas antes de final de año las partidas pendientes de la denominada Agenda Canaria y a transferir este mismo mes 50 millones de los más de 160 que reclama el Ejecutivo en las islas, precisamente para atender a esos niños y niñas. Para la diferencia de cifras, Clavijo tendrá que negociar en los próximos días con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno de España no puede estar ausente del drama migratorio que se vive en las islas. El Gobierno de España no puede usar como excusa, porque está por determinar si es legal o no, que las competencias de los menores son de las comunidades autónomas. Canarias, en este fenómeno, y así se lo transmití, requiere un tratamiento singular. Por supuesto que tendremos que hablar de lo que ocurrió ayer y por supuesto que tendremos que hablar sobre la necesidad de recuperar el diálogo y el entendimiento para buscar una solución como acuerdo de país. Clavijo llegaba aquí al Palacio de la Moncloa visiblemente serio y se ha mostrado muy preocupado por lo que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados, que califica como un espectáculo. Ese pleno convocado para hablar de migración, en el que de migración se habló más bien poco y que se convirtió en un enfrentamiento entre gobierno y oposición. Pero el gobierno defiende su postura y su gestión del drama migratorio. Dice que ellos siempre han estado del lado de Canarias y que no han sido ellos los que se han levantado de la mesa de negociación.
El que tiene que decidir si regresa a la mesa es quien se ha levantado. La voluntad del Gobierno de España es que regresen. La voluntad del presidente de Canarias, lo acaba de decir aquí, es que regresen. Y quien tiene que tomar la decisión es el Partido Popular. El Gobierno de España ha estado siempre. Es al revés. Ha estado siempre. Porque quien negoció con el Gobierno de Canarias y con el presidente Clavijo fue el Gobierno de España. Yo puedo entender que el presidente de Canarias tenga desesperación, lo que no comparto en absoluto es que ataque a quien le está ayudando. Es mucho mejor un acuerdo político, un acuerdo de país. Y mientras llega ese acuerdo nos preguntamos qué es lo que pasa en África y por qué ha aumentado la migración hacia Canarias. Parte de la respuesta la encontramos en el mayor control que hay sobre el Mediterráneo, que hace que cambien los flujos migratorios, y la otra respuesta, Beatriz García, la tenemos que buscar en el Sahel. Sí, Alicia, y lo vamos a poner en contexto. Esto que ven aquí es el Sahel, una franja de 5.000 kilómetros de largo y una decena de países. Su nombre significa costa o borde en árabe y de hecho recorre una zona que va del Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, aunque la definición de sus límites no es clara. Según ACNUR, la crisis humanitaria en la zona ha hecho que tan solo en el Sahel central haya 4 millones de personas desplazadas. Inseguridad, cambio climático e inestabilidad política son los 3 puntos que sostienen los movimientos migratorios del Sahel. Un ejemplo, en 2 años se han producido golpes de Estado en 6 países de la franja. Ha desequilibrado, digamos, el statu quo que existía más o menos entre los grupos armados no yihadistas y los estados de la región. Eso es principalmente el factor que ha cambiado mucho con respecto a la situación previa a 2020. En Mali, por ejemplo, la entrada de Rusia a través de Wagner ha incrementado la violencia, una violencia liderada por los yihadistas. También en Burkina Faso o Níger. A estos problemas se le suman las sequías e inundaciones que producen importantes hambrunas. Parte del desierto de Sahara está ahora mismo sometida a una lluvia intensa. En Nigeria se habla de más de 100.000 personas que tuvieron que moverse. Todos esos factor climático también hace que la gente suele mover hacia la ciudad, y cuando no encuentran oportunidades económicas en las ciudades, pues prueban la suerte fuera del país. Como ocurre con Senegal, con una grave crisis económica, el 80% de las migraciones al sur del Sáhara se queda en el continente africano. De las nacionalidades que salen de África hacia la ruta canaria destaca Senegal con una crisis política reciente y Marruecos, de donde siempre ha llegado migración. La tercera nacionalidad, siempre según datos de SEAR de 2023, fue Mali, con un conflicto armado que ha empeorado este año, seguido de Gambia. También llegaron algunas personas de Guinea y Costa de Marfil. Expertos nos cuentan que detrás hay también un problema que viene de lejos y aseguran estos mismos expertos que puede ser causa de las dinámicas coloniales de Occidente. Gran parte de África se sigue entendiendo desde muchos países occidentales con una dinámica colonial, y la mayor evidencia es esa, ¿no? Que hay más de una decena de países cuya moneda se sigue controlando desde París. Esa desigualdad es la que denunciaban algunos líderes, tanto golpistas como no. Nos encontramos con un movimiento anticolonial que está emergiendo otra vez. Durante el año que viene, además, hay otros focos de interés clave como Costa de Marfil, en Ghana a finales de este año, y países como Benín y Togo, que se encuentran un poco más al sur de lo que entendemos por Sahel, pero que se están viendo ya afectados por las dinámicas de inestabilidad. Precisamente Casa África ha puesto hoy el foco en el Sahel y en cómo se habla de la región desde aquí a través de un foro con analistas y expertos. Proponen a los medios de comunicación tradicionales no hablar solo de la crisis humanitaria, los ataques terroristas y la migración, sino también contar cómo son las sociedades, cuál es la cultura de la región y especialmente dar voz a los periodistas locales que pueden ofrecer una mirada más veraz y certera del Sahel. Que si de verdad les prestáramos más atención, no solo las catástrofes, también a nosotros nos verían con mejores ojos, y sería algo que no pasaría hoy en día, que todo lo que sea blanco occidental europeo, que no ruso, lo ven como el enemigo, ¿no? Necesitamos respuestas menos securitarias, respuestas más centradas en los derechos humanos y que garanticen que estas personas pueden tener una solución a sus necesidades de asilo, pero también una solución a la vocación migratoria, las pocas veces que la hay, que no pase por coger una patera y perder la vida en el mar.
En cualquier caso, Alicia, se trata de una región convulsa en la que ya están cambiando las relaciones entre países. Gracias, Beatriz. Vamos también a hablar de la importancia de informar acerca de todo lo que rodea a esos flujos migratorios. De eso se habla hoy precisamente en Mérida. Allí se celebran unas jornadas que buscan corregir errores y empezar a referirnos a la migración, Pepe Naranjo, como lo que es un fenómeno muy complejo. Efectivamente, unos 180 periodistas y expertos en migraciones procedentes de distintos países de Europa, de África y de América Latina se han reunido aquí en Mérida durante 2 días en el Congreso de Periodismo de Migraciones organizado por la Fundación Por Causa. La idea, efectivamente, es corregir errores, compartir experiencias y construir nuevas narrativas para abordar este fenómeno tan complejo. Precisamente uno de los temas de más actualidad en este momento, como es la presión migratoria que sufre Canarias y el posible reparto de los menores inmigrantes por todo el territorio español, también ha estado presente. Yo creo que Canarias tiene razones para estar preocupada por la falta de responsabilidad del resto de España. Y es fundamental que todas las administraciones involucradas, la del Gobierno canario, la del Estado y otras comunidades autónomas, asuman que esta es una responsabilidad de todos. Una crisis humanitaria que es compleja, pero que no es en absoluto irresoluble. Aspectos relacionados con la migración forman parte también de la memoria que hoy ha entregado la fiscal superior de Canarias, María Fernés Martínez, a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez. Aún no se sabe cuándo, pero será la propia Martínez la que presente este contenido a los diputados y diputadas. Su papel, el del Ministerio Fiscal, ha sido determinante estas últimas semanas en la suspensión del protocolo de acogida de menores migrantes publicado por el Gobierno de Canarias y suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por el Tribunal Constitucional. Tengo amigos que piden una cita para el psicólogo y le ha tardado semanas, meses. Ahora mismo con la crisis que está cayendo encima, la soledad, falta de compañía. Con la seguridad social, pues te mandan de un año para otro y esa persona a lo mejor necesita urgente que la atiendan, ¿no? Te voy a contar un caso de una persona muy cercana que el otro día atentó contra su vida y lo llevaron para el hospital y a los 2 días le dieron el alta. En la calle lo han oído, preocupa la salud mental y hoy se conmemora su día con el foco puesto en el ámbito laboral. En El Hierro, por ejemplo, la unidad específica del hospital ha querido desmontar los mitos o falsas creencias y en La Palma se ha leído un manifiesto para demandar el derecho a un trabajo igualitario y una jornada laboral positiva y enriquecedora. Precisamente esta mañana en el Parlamento de Canarias se ha conmemorado este día. Se han destacado los datos de las islas, Miguel Vega, y son preocupantes. Sí, entre otras cosas porque en Europa ha aumentado considerablemente los problemas de salud mental. Si nos fijamos en Canarias, por cada 1000 habitantes, 518 sufren algún tipo de trastorno mental o de comportamiento. Esto supone un 52%, una cifra muy elevada si la comparamos con la media nacional, que se sitúa tan solo en un 34%. Por eso, la Federación de Salud Mental de las Islas reclama más recursos. Que todos y todas, independientemente de la isla que residan, recibamos una atención de calidad. Esto implica aumentar los recursos económicos en sanidad y la ratio de profesionales especializados. La necesidad urgente de contar con una ley integral que aborde estos problemas de salud mental para que la mejora en los derechos fundamentales de nuestros enfermos de salud mental sea una evolución real y sostenida. Según los registros de atención primaria, los casos más comunes se deben a trastornos de ansiedad, de sueño o depresión. Precisamente las consultas por ansiedad se han duplicado en menores de 25 años. Son más de un 30% en los últimos años. Problemas de salud mental que en muchos casos se podrían evitar con más educación en los centros educativos. Desde el Colegio Camino Largo se tiene muy presente la importancia de la salud mental. Necesitamos una escuela que mire no solo en los conocimientos curriculares, sino también enseñe a los niños a nivel emocional, psicológico y competencial, para que los jóvenes no caigan en depresión, no tengan ideas de suicidios. Para ello llevan a cabo acciones a través de espacios saludables que van desde buzones para resolver conflictos hasta aprender la gestión de las emociones. En este papel escribimos si tenemos o vemos algún problema o también si nos sentimos mal. Lo doblamos y lo metemos en el buzón. Este es un espacio para la resolución pacífica de conflictos
Aquí tenemos los ingredientes: la paciencia, la sinceridad, el respeto. El primer paso es parar. El segundo, hablar y escuchar. El tercero, la búsqueda de soluciones. Los más pequeños del colegio también cuentan con sesiones de relajación. Es para saber que estamos en el aquí y en el ahora. Una iniciativa por la que este colegio ha ganado el primer premio de bienestar emocional en el ámbito educativo. Y un dato más, Alicia, solo en el año 2023 el Servicio Canario de Salud atendió a más de 70.000 pacientes. Gracias, Miguel, por esos datos. Seguimos hablando de salud porque 4 de cada 10 canarios padecen algún tipo de alteración en la visión. El uso abusivo de las pantallas ha multiplicado además los casos de sequedad ocular y miopía, especialmente entre la población joven. Son datos que conocemos hoy, el Día Mundial de la Visión, una fecha en la que los profesionales de la oftalmología recuerdan la importancia de revisarse la vista. Esta escena se repite durante casi 6 horas al día. Consultar el móvil o trabajar con el ordenador hace que parpadeemos menos y el ojo acabe reseco. Afección que en Canarias se agudiza con factores ambientales como la calima. Nos permite tratar un tipo concreto de ojo seco, que es el ojo seco evaporativo, mediante una serie de sesiones de luz pulsada que actúan recuperando, digamos, las características de una lágrima normal. Factores ambientales también como la exposición al sol favorecen una alta incidencia de cataratas en Canarias. Crecen además los casos de miopía. El 30% de nuestros pacientes tienen miopía, pero eso se eleva hasta un 60% en pacientes entre 17 y 27 años. El láser femtosegundo y las lentes intraoculares son los tratamientos más habituales para tratar la miopía o las cataratas. Actuar a tiempo puede evitar daños irreparables a nuestros ojos. ¿Cuál es mejor, el rojo o el verde? El verde. Los profesionales de la oftalmología recuerdan que hay que revisarse la vista una vez al año. En Gran Canaria sigue abierta la residencia Dulce Hogar en Santa Brígida porque la Consejería de Bienestar Social sigue buscando dónde reubicar a los 3 usuarios que aún permanecen en este centro privado. Tras haber despedido a la plantilla, de ellos se sigue encargando ahora la dirección del centro. Recordemos que el Gobierno de Canarias decretó la clausura de la residencia porque no cumplía con la normativa. Son trabajadores de la residencia de la dehesa en La Palma que junto a usuarios se han concentrado hoy a las puertas del centro para mostrar su disconformidad con la gestión realizada por el Cabildo. Denuncian que desde enero la falta de personal hace que estén saturados. Reclaman que se cubran las vacantes existentes y que se mantengan sus derechos. La gente está doblando, dése cuenta que nosotros somos trabajadores de los centros, tenemos familiares, tenemos una vida particular y esto nos está llevando a hacer más horas en el centro de trabajo que en nuestra familia. Aparte de toda esta situación, el personal ha perdido unos derechos, se le han quitado unos derechos que yo entiendo que son derechos consolidados. Muchos de ellos están por vía judicial. Desde el Cabildo trabajan para sufragar estas necesidades. De manera intensa con el SEPE para poder tirar de unas 48 plazas y cubrir esas necesidades. También va a salir antes de final de año una convocatoria de OPE que no se produjo en el año 2019, se ha concentrado en 2019-2021 de 20 plazas de auxiliares de enfermería. Los trabajadores anuncian que estas concentraciones se mantendrán un día a la semana hasta que haya una solución que garantice la calidad asistencial de los mayores. Canarias es la segunda comunidad autónoma en adaptar la ley de enjuiciamiento civil y crear la figura del facilitador judicial. Serán los encargados ellos y ellas de velar porque las personas mayores o con diversidad funcional puedan comprender y hacerse entender también en cualquier trámite judicial. Hoy, colectivos de personas con discapacidad de Lanzarote han conocido el decreto que regulará esta figura, que se espera que entre en funcionamiento en el primer semestre del próximo año. Considera que necesita a alguien que le acompañe en el proceso, experto, con una formación experta y un perfil profesional adecuado, te va a acompañar durante todo el proceso y todo el tiempo que tengas que relacionarte con el tribunal. Y no tiene nada que ver con tiempos, ni plazos, ni nada. Será cuando lo quieras, cuando lo solicites o cuando lo entiendas que no lo estás entendiendo. Cáritas cierra la comunidad terapéutica del Valle de Agaete en Gran Canaria y negocia abrir un centro de día, Marina Sarmiento, para dar respuesta a todas esas personas que utilizan el recurso. El proyecto Esperanza tiene 3 fases: acogida, comunidad terapéutica y seguimiento. Tan solo en 2023, 76 personas pasaron por la comunidad terapéutica, por esta Casa Esperanza, aquí en el Valle de Agaete, un centro de rehabilitación que no solo ayuda y da apoyo a los usuarios, sino también a su círculo social o familiar más íntimo.
33 años y 1.500 personas atendidas. La comunidad terapéutica del proyecto Esperanza de Cáritas cerrará en enero de 2025 por falta de fondos. No se van a quedar sin ningún tipo de atención y las nuevas que surjan a partir de enero del año que viene también entrarán en un proceso de trabajo en adicciones. La Casa Esperanza acompaña y atiende a pacientes y familiares desde un primer momento. Reciben atención 24 horas y actividades para la rehabilitación. La alternativa al cierre, una posible apertura de un centro de día. Que la persona se reestructure, que la persona se reconduzca, que la persona empiece a apostar otra vez por ella misma. Si en un centro de día tú trabajas ciertas historias y luego por la tarde-noche vas para casa, no vas. Hay mucha gente, hay gente que sí, habrá usuarios que sí son capaces, pero los que tenemos aquí, la inmensa mayoría, ya han probado. No solo los pacientes se han visto afectados por esta decisión, también los 11 trabajadores del centro. Algunas llevan más de 25 años trabajando en Cáritas y muchas de ellas superan los 55 años de edad y supone un hándicap importante para su reinserción en el mercado laboral. La mayoría de los residentes actuales de la comunidad terapéutica cumplirán su tratamiento dentro del centro. Unos pocos tendrán un tratamiento alternativo, un recurso, explican los trabajadores, muy demandado y que tiene incluso lista de espera. La Guardia Civil ha pedido al juez que investigue al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, en el caso Koldo. Asegura que existen indicios suficientes de su papel relevante y de responsabilidad en la trama. Según la UCO, Víctor de Aldama, otro investigado para el que el juez ha decretado prisión provisional, se habría valido de su relación con Ábalos y su asesor, Koldo García. Miramos ahora al exterior. El huracán Milton, que tiene en vilo a Florida, tocó tierra anoche y ha perdido algo de fuerza, pero en cualquier caso ha causado daños cuantiosos y fallecidos. Solo en una comunidad de jubilados se han producido 4 muertos. Se calcula que unos 3 millones de personas están sin luz y el riesgo de inundación en todo el centro de esa península es muy alto. El huracán se dirige ahora hacia el Atlántico, tras entrar en Florida por una zona cercana a Tampa, al oeste, el lugar donde reside una canaria que ha podido atendernos. La luz la desencajó, lo de la basura, está todo esto. Mira todo lo que está en el piso de los árboles. Hemos escuchado mucha lluvia, mucho viento, como estruendo. Justamente ahora estaba hablando con mi hermana y con mi abuela, pobrecita, que estaba llorando porque no sabían nada, porque no teníamos internet. No nos habíamos recuperado del Helen y viene ahora Milton. Como ven aquí en Miami-Dade, yo vivo al sur, baja al sur, pues hay más calma, ¿no? Pero a 2 horas y media, 40 minutos de aquí es donde está todo el desastre. La verdad que ahí te replanteas, ¿qué hago viviendo aquí? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy a otro lado? La verdad que en Japón eran los terremotos, aquí son los huracanes. Yo prefiero un huracán que terremoto que me coge por sorpresa, pero así todo como en Canarias no se vive en ningún sitio. O sea, mi playita de las canteras, estar ahí relajadita sin ninguna sorpresa, solo las olas del pino, ¿no? Que nos puede atacar. La muerte de una familia en Sevilla tras declararse un incendio provocado al explotar la batería de un teléfono móvil nos obliga a recordar cómo debemos utilizarlos y dónde colocar estos dispositivos. Los expertos insisten, nunca debemos dejarlos sobre una superficie que prenda fácilmente. Seguro que muchos de ustedes lo saben. Porque se puede incendiar, que puede tener problemas de incendio incluso. Es un riesgo que hay que intentar evitar todo el mundo, ¿no? Cargar el móvil mientras lo utilizamos o dejarlo enchufado durante horas no solo puede estropear la salud de la batería. La batería empieza a inflarse, se infla tanto hasta que llega un momento que va desprendiendo la pantalla o la parte trasera de la batería. Ya tienen cierta edad estos elementos, pues puede pasar que esas baterías se entren en una reacción que provoquen un sobrecalentamiento. Un peligro que podría evitarse. Si están sobre algún elemento, como puede ser un sillón, tela o alguna de fácil ignición, van a provocar que ese posible incendio. Lo correcto, aseguran los expertos, es usar el móvil entre un 20 y un 80% de batería, evitando la carga constante. Los móviles nuevos tienen un sistema que cuando el móvil llega al 100%,
aunque esté conectado el cargador, el circuito de carga se interrumpe. Si tenemos un móvil muy viejo de 7 años, 8 años, hay gente que los tiene todavía, esos móviles no tienen ese sistema y ahí es cuando puede venir el peligro de un sobrecalentamiento que provoque un incendio. La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, ha mantenido un encuentro con el Cabildo de La Palma en el que se ha reafirmado el compromiso de implementar los estudios universitarios sanitarios que ya se cursan en la isla y la creación de un campus dedicado a la ciencia. También se ha avanzado en la organización del STADMUR 2025 que se celebrará en La Palma. Los trabajos en la red de saneamiento y aguas residuales que se llevarán a cabo en la pista de las Palmitas en San Sebastián de La Gomera, con los que se prohíbe el estacionamiento por la inhabilitación de parte de la vía, serán a partir de las 7 de la mañana de este viernes 11 de octubre. Con el objetivo de facilitar a los vecinos la correcta gestión de los residuos y cumplir con la normativa ambiental vigente, el Ayuntamiento de Valverde ha reorganizado los puntos de reciclaje. Además, crearán otros nuevos en zonas estratégicas para asegurar que los ciudadanos puedan reciclar de manera más cómoda. La Guardia Civil sigue investigando el hallazgo el pasado lunes de un cadáver en el interior de un túnel bajo la autopista del sur de Tenerife, a la altura de Arico. De momento han confirmado que no estaba calcinado ni maniatado, como se había dicho en las últimas horas. La colaboración entre las aduanas de España y Francia ha logrado intervenir en el último mes 4 toneladas de cocaína y 5 de hachís. Es el balance de la denominada Operación Pascal Lino, que se ha desarrollado en el Atlántico Norte. Un dispositivo de vigilancia que ha contado con el apoyo de la Armada Española y que ha permitido el abordaje de 3 embarcaciones. La última embarcación, un mercante localizado en aguas cercanas a Lanzarote, que transportaba 3.200 kilos de cocaína. 18 personas han sido detenidas. Hay muchas rutas que están centradas o en las que se intenta introducir el tráfico de drogas en la Unión Europea. Canarias es una de ellas y pues por eso se ha decidido realizar la operación este año en esta zona. Era en 2011 cuando la erupción submarina del Hierro copó las noticias del día. Se cumplen hoy 13 años del volcán Tagoro, una erupción que ha permitido un trabajo científico en tierra y en el mar. El volcán continúa ahora mismo en fase de decasificación. 2011, el conocido como volcán submarino del Mar de las Calmas. La del Teneguía tuvo algunos instrumentos, pero realmente la primera que pudo ser monitorizada desde antes del comienzo de la erupción hasta el final fue la del Hierro de 2011. Todavía tiene algo de emisión de gases, es lo normal. Uno espera que esos procesos posteruptivos duren muchos años. Tagoro a partir del año 2016. Su investigación es en tierra y debajo del mar. Tenemos una de las series temporales más largas que existen del conocimiento físico, químico, biológico y geológico de un volcán monogenético submarino. Una línea completamente nueva en investigación a nivel internacional. Un capítulo más para aprender sobre nuestro territorio. Cómo se comporta un proceso de reactivación magmática en la isla del Hierro que puede terminar en el ámbito subaéreo, en el ámbito submarino. Nosotros siempre hemos defendido que el inicio de la erupción tiene lugar el 12 de octubre, que es cuando aparece la decoloración del agua de mar. 13 años, 12 más 1, de inmensos e intensos recuerdos para la Restinga, el Hierro y Canarias. 200 millones de euros va a destinar el Gobierno de Canarias para paliar los continuos cortes en el suministro de agua en Fuerteventura y Lanzarote. Un plan hidrológico que se va a extender hasta 2027. Es el tercer ciclo de un proyecto que no solo garantiza el abastecimiento de agua para la población, sino que permitirá la reutilización de este recurso. Fuerteventura y Lanzarote tienen un problema de emergencia hidráulica en este momento, por cuestiones de presión turística, por presión de de los habitantes que se van incorporando día a día, por la expansión del suelo agrícola. Se siguen plantando olivos en la isla de Fuerteventura. Más de 222 actuaciones en aguas, entre las que se encuentra la mejora de las infraestructuras de las depuradoras de los principales núcleos de la isla y la ampliación de plantas desaladoras como la de Corralejo y esta de Puerto del Rosario.
Se pondrá especial atención al sur de la isla, donde pretende ubicarse una desaladora y ya se estudian nuevas obras hidráulicas. Tenemos que seguir apostando por una mejor gestión del ciclo integral del agua. Esa es nuestra realidad y esperemos que con esfuerzo, con planificación y con financiación, no nos olvidemos, podamos solucionar este problema. Medidas que buscan poner fin a los continuos cortes de agua en Lanzarote y Fuerteventura. Las exportaciones de flor cortada en Canarias han caído en los últimos años. Los productores apuntan a la competencia desleal de terceros países y están preocupados de que esas importaciones puedan repercutir en el mercado local. Esta empresa de Valle de Guerra, en Tenerife, exportaba casi un 100% de su producción a países europeos. Actualmente, todas sus flores se quedan en las islas. Nuestra competencia principal es África y Sudamérica. Ahí los costes laborales no tienen nada que ver con los nuestros. Las opciones incluso para el manejo de plagas y enfermedades en cuanto a productos fitosanitarios tampoco. No podemos exportar flor cortada porque esos países, esos terceros países, ponen en Europa un producto pues mucho más barato. Los empresarios se quejan de que compiten en desigualdad de condiciones. Cada vez la importación pues va comiéndonos más terreno en comparación a las producciones propias. También tienen desventajas frente a productores peninsulares y europeos. Estamos en peores condiciones porque cumplimos la legislación, pero no somos tercer país a efecto fitosanitario, con lo cual toda nuestra producción, si quisiéramos exportarla, tendría que ir doblemente inspeccionada. En invernaderos como este en Tenerife se producen unos 2 millones de flores cortadas al año. Tardan unos 3 meses en crecer y llegar a esta altura cuando ya pueden ser cortadas. Luego se empaquetan y se envían a floristerías de todo el archipiélago. La caída de las exportaciones ha perjudicado a este sector que antes abastecía de flores a media Europa. En Tenerife avanzan las obras para descongestionar el tráfico en uno de los puntos más conflictivos de la isla. La construcción de 3 carriles directos permitirá mejorar la movilidad en el polígono de Güímar, aliviando el tránsito de vehículos. Unas obras que se espera que finalicen en 2025, que va a beneficiar a los vecinos de Arafo, Güímar y Candelaria, pero también a los empresarios que llevan reclamando más de 5 años soluciones para los grandes atascos que sufren. Estaban perdiendo el 30% de los repartos debido a los atascos. Es un coste económico directo. Vamos a irlo ejecutando por fases de manera que no vamos a interrumpir ni se van a tener que parar ningún carril y generar la mínima interacción con el tráfico actual, que como digo son 48.000 vehículos. De las carreteras de Tenerife también ha hablado hoy el secretario general del PSOE tinerfeño, Pedro Martín. Ha criticado la paralización de muchos de los proyectos que buscaban soluciones para los problemas de tráfico. Ha advertido además que los presupuestos del gobierno regional destinados a carreteras de esta isla no se van a ejecutar antes de que finalice el año. Sigue pasando el tiempo y las obras que sí que están, los proyectos que sí que están, las evaluaciones ambientales que sí que están en la autopista del norte y en la autopista del sur para acabar con los follones de tráfico siguen guardadas en una gaveta, con un gobierno de Canarias que no las impulsa y con una presidenta del Cabildo que no las defiende. Los ecologistas y animalistas se han manifestado estos últimos meses contra el proyecto de una granja de pulpos en el Puerto de la Luz. Este expediente está pendiente de informes medioambientales, pero hoy la propia autoridad portuaria reconocía que en el último año la empresa no ha mostrado interés en el proyecto. A efectos de la autoridad portuaria no hay actividad ninguna ni hay activación ninguna de ese proyecto. Lo que nosotros sabemos, lo poco que nos han transmitido, es que la propia empresa estaba replanteándose si seguir o no seguir con el proyecto. Las Palmas de Gran Canaria y Puerto de la Cruz han celebrado hoy los actos del Día de la Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Ambos han consistido en el izado de la bandera de España, al que ha seguido el homenaje a los que dieron su vida por el país. La Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y la UME realizaron el desfile abierto al público. Bueno, el Día de la Fiesta Nacional, que es el Día de Todos, se celebra el día 12 a las 12 de la mañana en Madrid, en la Plaza de Neptuno, pero en el resto de entidades militares lo celebramos el día 10 y creemos que es bueno también ir moviendo las unidades y acercarnos a lugares que están lejos de la capitanía, pues para que el público nos sienta cercano. La Laguna en Tenerife acoge una nueva edición de la Feria del Libro. Más de 100 actos culturales tendrán lugar durante este fin de semana, en el que los lectores podrán conocer Nerea de Ara las últimas novedades del mercado literario.
de la mano de las casi 50 librerías que forman parte de este evento. La feria contará con libros y actividades para todos los gustos, habiendo espacio para los videojuegos, los cómics, el circo y, por supuesto, como no podía faltar, los encuentros con escritores. Escritores que hablarán sobre temas variados, como es el caso de esta obra de Manuel Monereo, que se cuestiona si estamos al borde o no de la Tercera Guerra Mundial. ¿Una tercera guerra mundial? ¿Es ese nuestro futuro? Hasta ahora, Occidente ha mandado, ha dado las claves del mundo. Eso ya no es posible. Esta es la respuesta del politólogo Manuel Monereo a la cuestión, quien intenta arrojar luz sobre el mapa geopolítico actual. Decir ahora que Gaza es el gran problema es un error. Gaza o Ucrania son solo líneas de fractura en una situación de escala mayor que abarca a todas las regiones. Lo que pasa es que las potencias dominantes del viejo orden no quieren reconocer un nuevo orden. Hablamos de África, China o India, países que en el pasado estaban en un segundo plano y ahora empiezan a emerger, sembrando la semilla de un posible conflicto en el que Canarias sería estratégico. Va a tener que definir si quiere ser una zona de paz y de cooperación con África o defender los intereses de Occidente. Pero aunque para algunos la guerra ya haya comenzado, estamos a tiempo de generar un cambio. Defendiendo una política de paz, de no alineamiento. Y revirtiendo así una situación de guerra total. Comienza la nueva edición del Canary Island International Film Market. El programa, que se celebra en Santa Cruz de Tenerife y que cumple 20 años, pone en contacto a proyectos audiovisuales con potenciales inversores. En esta edición se han seleccionado 20 propuestas de todo tipo de géneros y formatos procedentes de 9 países. Coincidiendo con este aniversario, Redondo amplían su programación con proyecciones gratuitas. Ir convirtiendo el SIP Market sin perder su esencia en un festival, donde no solamente se ruede, no solamente nazca la idea, no solamente se pueda financiar, sino también donde el estreno sea en nuestra ciudad. Hace unos días les contábamos que la celebración del WOMAD en Las Palmas de Gran Canaria está en el aire. Falta menos de un mes y de momento no hay cartel de artistas y tampoco promoción alguna del evento. Desde el Ayuntamiento capitalino aseguran que todo depende de la organización. Estamos en contacto con los organizadores para mostrarles nuestro apoyo y también intentando, bueno, pues que otras administraciones se sumen. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, todo el apoyo económico por parte del Ayuntamiento, y le corresponderá a la organización decir sobre el desarrollo del acto. Y en los deportes, Armando, hoy se ha sorteado la primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol, sabemos, con 4 equipos canarios. Que podían haber sido 5 si ayer el Sotavento de Fuerteventura pues no pierde en los penaltis en esa eliminatoria previa. Pero eso es, hay 4, los 2 modestos, el Lanzarote, que se enfrentará a Racing de Santander. Por su parte, Atlético Paso lo hará también contra un equipo de segunda división como es el Eldense. En cuanto al Tenerife, bueno, rival de Segunda Federación, y la Unión Deportiva Las Palmas, rival de la Preferente de Aragón. Bueno, pues ambos equipos, Las Palmas y Tenerife, ya saben, con nuevos entrenadores después del relevo en su banquillo. Hoy escucharemos a los dos. Ayer habló el nuevo técnico de Las Palmas, Diego Martínez, en su presentación, y el del Tenerife, Pepe Mel, previo al partido de mañana del conjunto blanquiazul frente al Zaragoza. Y esta semana ha sido de la despedida, de la retirada de leyendas del deporte. Martes fue Iniesta, hoy lo ha sido Rafa Nadal, que dice adiós, aunque todavía le queda un partido más al menos, en donde todo empezó, en la Copa Davis. Y hoy queremos poner no una imagen de sus grandes éxitos, sino de cuando con 15 años pasó por estas islas y ganó aquí un torneo Challenger en Gran Canaria. Si ese niño llega a saber lo que iba a ser capaz de conseguir, ¿verdad? Pues fíjate. Gracias, Armando. Lo vemos todo en el tiempo de los deportes. Antes, un apunte cultural. Cristino de Vera, el pintor del silencio, es el nombre de la muestra del artista canario en el Instituto Cervantes de París. Una selección de 35 obras realizadas por el Premio Nacional de Artes Plásticas que ofrecen la posibilidad de descubrir su lenguaje personal, caracterizado por su profunda espiritualidad y misticismo. Cristino de Vera, el pintor del silencio, es la segunda individual parisina del artista canario, que visitó París en 1962 y su experiencia y estudio en la ciudad marcó profundamente su estética. Así lo recuerda su esposa, Aurora Sirisa. El texto de Van Gogh es impresionante, oírlo en este momento. Yo conocía a Cristino con las cartitas de Van Gogh en el bolsillo continuamente, así que me emociona un poquito. Una retrospectiva que abarca desde los comienzos de su carrera artística hasta algunas obras realizadas en 2016. Cristino de Vera es un pintor muy difícil
clasificar, y eso es bueno, porque los solitarios del arte siempre son difíciles. Retratos, paisajes y bodegones, vanitas que nos hablan de la fugacidad del tiempo. Pinta para tu interior. Si crees, pintas para Dios. Y si no crees agnóstico, pintas para el cosmos, para el infinito, para algo más elevado. El artista de 92 años no ha podido asistir a la inauguración en el Instituto Cervantes, pero sus obras, más de 50 años después de su primera exposición en París, siguen llevando al público hacia lo trascendental. Estrella Morente cantará El amor brujo de Falla en un concierto con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que hará homenaje a los genios de la música española. La actuación será mañana por la noche en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, para el que ya no quedan entradas. Son los ensayos para una velada con los grandes de la música clásica española. Música que habla de espíritu, de sangre, de traición, de amor, abarca todo. Y especialmente lo que abarca es temperamento, ¿no? Y el sentirse vivo. Como solista de excepción, la cantadora Estrella Morente recuerda su Granada natal a través del Amor brujo de Falla. Me meto de tal manera que me creo que estoy realmente esperando ese amor perdido, brujoleando a ver cómo puedo hacer para que vuelva, invocándolo. Es espeluznante escucharla de cerca, estar en medio de ese escenario rodeado de esa cantidad de músicos, todos afinación máxima. Al piano, con tan solo 25 años, Isaac Martínez interpretará la Rapsodia Sinfónica de Turina. Esto es un regalo, el poder tener la oportunidad de tocar aquí y con el maestro Chichón. Muchos años de trabajo, de disciplina, de que muchas veces no sabes hasta dónde vas a llegar. En el auditorio revive el amor brujo, el de la orquesta y la estrella. Con este apunte cultural nos marchamos. Ya saben que llega la información del tiempo y los deportes, que pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, en nuestras redes sociales y a las 8:30 en el Telenoticias 2. Que pasen buena tarde. Abrazada